Hola a todos, jóvenes. Estamos con GDL Propiedades. Por favor, jóvenes, ustedes preséntense. Bienvenidos, el arquitecto Edgar López y el ingeniero Israel Ventura. Pues ingenieros y arquitectos van como el rayo. Platíquenos cómo va el avance, ingeniero, por favor. Gracias. Bueno, pues como pueden observar, ya está muy avanzada la obra. Ya crecimos el primer eje de la obra, que es el eje 8. Ya esto es una construcción nueva. El eje original, aquí tenemos todavía la mitad del muro, la otra mitad ya la demolimos. Ahorita lo vamos a ver. Igual y más adentro les iremos explicando, pero bueno, esta ya es una construcción de la nueva etapa. Es el cubo de las escaleras. Aquí hay una zapata, ahorita en los planos estructurales los voy a mostrar un poco mejor. Aquí tenemos una zapata corrida, tenemos los tres castillos, tenemos la nivelación, el muro de enrace, dala de desplante, bueno, pues los castillos y dala intermedia. Como este es un muro de doble altura, los muros de doble altura requieren una dala intermedia para mayor estabilidad. Entonces, bueno, pues es lo que tenemos hasta el momento en la parte de acá de afuera, y acá adentro pues podemos. Y obviamente pues ya se demolió o se retiró al menos toda la cubierta que tenemos aquí, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí no había cubierta. Esto es, la construcción original estaba en ese eje, en el eje donde está el muro con la ventana, y acá arriba no había nada, entonces ahorita está libre. Todavía algunas maderas están buenas. Excelente. Oigan, ¿y qué hay alguna sorpresa en el drenaje? ¿Salieron las monedas? ¿No? Estamos en eso todavía. El Inge acaba de comprar camioneta, entonces no sabemos si algo pasó ahí. No, pero es mis ahorros, ya. Mira, aquí, Qué coincidencia. ya después lo veremos, pero aquí, si notan, hay varios tubos. Va a pasar algo muy interesante, es el tratamiento de aguas pluviales que vamos a tener aquí. Ah, yo quiero aprender sobre eso, por favor. Queremos todos. Sí, vamos a traer un tema muy interesante. O sea, todo el agua de los bajantes llega aquí. Bueno, actualmente aquí tenemos, de aquí se va a distribuir, es la línea principal que tenemos, aquí sobre pasillo. Traemos en el tubo de 6 pulgadas el agua del drenaje sanitario. Ajá. Tenemos 4 pulgadas de drenaje pluvial, este es de un solo bajante, y el más pequeño son aguas grises, el de 3 pulgadas. Ajá. Sí. Entonces, de aquí llegan otros bajantes de agua pluvial y ya se van a mandar a este tratamiento que les vamos a explicar más adelante. Está buenísimo, ¿eh? Interesante. Entonces aquí se va a hacer alguna cisterna. Aquí, un poco adelante. Un poquito más para acá. Sí, ahorita apenas ya traen los tubos aquí. Aquí ya se van a correr para los registros. Obviamente no pueden ir los 3 tubos en el mismo registro. Aquí ahorita estaba de manera provisional. Y ya de aquí se va a ramificar. Es correcto. Excelente. Y aquí se ve bien la zanja, ¿verdad? Sí, ya están los drenajes, ahorita ya están metidos. Esto se ve, la verdad, impresionante, ¿eh? Sí, ya sin haber quitado muros. esos muros. Que ahora sí era lo que tú hablaste, ¿no? Desde que ganó el proyecto, la casa, era el poder ver hacia el fondo de la recámara, poder llegar hacia ella directamente, ¿no? Con la vista. Con la vista, exactamente, que se abriera de lado a lado. No, pues es que ya esto se siente de una casa contemporánea. Sí, sí, la verdad es que quedó muy bien la casa. Y empezaron a retirar todo el aplanado. Sí, como ves, alcanza todavía a verse un poquito, no sé si en la toma se vea. Ah, la humedad. Hay un poco de humedad, entonces los enjarres vienen nuevos y el calculista, de hecho, nos hizo una observación. Tenemos un material de Fester que vamos a meter, el CR66, lo vamos a meter para ayudarle al tema de las humedades. ¿A todo el muro? Sí, a todo el muro. Okay. Lo vamos a hacer y aparte vamos a meter una malla electrosoldada para darle una mejor adherencia y resistencia al enjarre, ¿no? Terminado. Eso está muy bueno. No olviden de curar el CR66. Es bien importante porque a veces nomás lo aplicamos de una. No, se tiene que hidratar cada 3 horas para que agarre como su máxima resistencia. Entonces, un dato ahí importante. La recomendación. Ahí está. Sí se nota, jóvenes. Fíjense. El color. Bien, como todo esto está húmedo. Por eso cuando quieres reparar la humedad y no llegas hasta el ladrillo, estás ahí. Es complicado. Maquillando. Sí.
Sí, que sí se resuelva a conciencia, sí, tiene que ser así. Y ya tenemos, importante, ya las plantas definidas. Ahí están las plantas definidas, ¿no? Si empezamos por ellas, ya está la planta baja. Ahí se ve perfectamente la cocina con un cuarto de lavado. Ahí lo tenemos, el cuarto de lavado, que se comunica a la cocina. Un baño que es para el área común de sala, comedor, y que este baño también le funciona a esta recámara, ¿no? Tenemos un pasillo que se genera en esta zona que te comunica a todas las habitaciones, incluyendo la recámara principal, ¿sí? En general, la casa va a tener 3 habitaciones. Tenemos, en lo que es la planta baja, tenemos 3 baños completos, y en la segunda planta, aquí viene lo interesante. En la segunda planta tenemos una recámara más, que sería la 4ª habitación, baño completo y una pequeña cocinetita. Tuvo que cambiar el proyecto porque nos dimos cuenta que hay una necesidad muy grande aquí por cuartos en renta, por el tema del hospital. Entonces, esto ayuda y está preparado, estructuralmente la casa quedó preparada para poder continuar con cuartos en esta zona, recámaras que puedan ser de renta, y por eso tenemos una escalera independiente que tú no vas a poder ingresar, aquí lo vemos, claro, tú no vas a poder ingresar a la casa, bueno, no tendrías que entrar para poder llegar a las habitaciones de planta alta, ¿no? Excelente, pues quedó muy ordenado esto, ¿eh? Este eje quedó muy bien. Se siente muy bien. El cuarto lavado quedó muy bien, tiene su ducto de ventilación. Uh-huh. Sí, de acuerdo, cada una. Y seguimos teniendo un muy buen patio. Aquí esta zona era un pergolado que íbamos a tener, pero la bóveda está existente y quisimos pues todavía mantenerla. Entonces esto se convierte en patio, y este pergolado sí lo vamos a figurar, pero por la parte solamente interior, por la manera de la bóveda, ¿no? Lo vamos a figurar ahí. Que actualmente, ¿hasta dónde llega ese volado aquí en la planta? Ese volado llega aquí. ¿El que tenemos actualmente llega hasta allá? Sí. Claro. Ahí, o sea, en el eje 4. Tienes una gran terraza. Una gran terraza que se puede comunicar. Si el espacio no fuera suficiente, podemos aprovechar toda esta zona, ¿no? Que ya se vuelve bastante honoroso. Claro. No, pues está muy bien. Si volteamos para acá ya podemos ver el espacio. O sea, esa es la losa. Sí, que sería... La losa de la terraza. Que sería en este eje, ¿no? En esta zona. Aquí sería la terraza. Y el ventanal lo tenemos ahí donde está parado el ingeniero. Ahí es el ventanal. Aquí termina la sala. Y aquí es el área techada. Todo esto sería la terraza. Oye, está grande, ¿eh? Sí, está muy grande. Sí, está de muy buen tamaño. Ah, pues está padre. Y va a ser un espacio bien interesante, ¿verdad? Sí. Interior, exterior. Sobre todo que se puede abrir completo y se puede comunicar. Sí. Excelente. Sí, está interesante. Y esta recámara necesita la ventilación. Por lo tanto, no podríamos poner ese ventanal desde un inicio acá. Por eso nosotros decidimos colocarlo acá, un poco más atrás. Claro, que realmente lo puedes colocar al límite del ventanal. Podría ser también. Y ahí ganas un poquito más. Porque ¿qué distancia tenemos del eje, vamos a decir, del eje de la ventana actual al muro? 7 metros aproximadamente. Hay 7 metros. De aquí, lo que es sala, comedor son 7 metros. Ya está bastante bien, ¿verdad? 7 por 4. Es un buen tamaño. 7 por 4, 30. Está... ¿Y la terraza te queda de 3 o de 4? De 4. Es que queríamos que se notara la terraza. Sí. Ese fue el tema que no quisimos mover el ventanal. Ok. Que se sintiera una terraza bastante amplia. Sí. Como comentas, está la opción de que si el dueño pues no quiere 4 metros de terraza y quiere 2 metros más de sala comedor, 750, se puede recorrer hasta aquí. Es correcto. Sí. Es solo mover el ventanal. Claro. Pero todavía no sabemos quién es el dueño, ¿verdad? Hasta que termine. El dueño no, pero ya hay varios anotados. ¿En serio? Sí, hay varios anotados y no, sí pues están. Ya. Y sí están levantando mucho la mano. ¿Ah, sí? Sí están. Hay un pequeño conflicto, ¿no? Pues ahí lo difícil es tener el precio final, ¿verdad? O sea, si ustedes ya supieran el precio final, ya pudieran vender. Tendremos que esperar a llegar a esa parte porque estamos. En esta propiedad estamos haciendo cosas muy interesantes, cosas que no son comunes tampoco. Claro. La parte estructural también nos estamos enfrentando a diferentes desafíos, pero
en compañía del ingeniero, sus recomendaciones y todo. Ahorita les vamos a mostrar también qué es lo que nos arrojó la mecánica de suelos y también el cálculo estructural, ¿no? Entonces, pues la verdad es que es un trabajo muy a conciencia, esta remodelación. El que reciba esta casa va a recibir un producto muy bueno. Excelente. ¿Van a dejar esa travesita peraltada hacia abajo? Vamos a aprovechar ese para ver si podemos esconder ahí el pergolado, de aquí hasta el ventanal. O sea, ¿van a hacer un pergolado? Sí, solamente simulado, el pergolado, aquí abajo. Quizá yo ahí les diría que se ahorren eso. Ok. ¿Saben? O sea, se va a ver súper elegante la continuidad de la losa. Podría ser. Y esto parece como un gotero natural, casi. Podría ser. Si lo pudieran quitar, estaría mejor todavía. Ver, por favor, Case Study Houses, para que vean todas las casas de los 50 que se hicieron allá en Estados Unidos. Era una pureza de las... Sí, muy limpia. De las losas. Pero bueno, entonces, a ver, vayamos viendo, si quieren ustedes, los espacios. ¿O qué me ibas a comentar del estudio de mecánica de suelos? Sí, ya tenemos lo que arrojó la mecánica de suelos y el cálculo estructural. Ahí el ingeniero nos va a apoyar para ver los resultados, qué es lo que arrojó y cuáles son las recomendaciones que vamos a tener también. Muy bien. Gracias. Mira, si gustas, aquí tenemos unas pequeñas imágenes como comentábamos en el video anterior, primeramente se requiere hacer un estudio de mecánica de suelos. Cuando hay una remodelación mayor, donde sí vamos a tener una modificación estructural, es necesario hacer primeramente una mecánica de suelos. Con eso nosotros vamos a conocer las propiedades del suelo, la estratigrafía y la capacidad de carga del suelo. Es lo principal que buscamos. Aquí se puede apreciar que tenemos... Por favor, expliquemos qué es estratigrafía. Son las capas que se tienen en el suelo, el tipo de material que hay a 1 metro, a 2 metros, a 3 metros. Gracias. Excelente. Entonces, con eso, el que hace el estudio de mecánica de suelos, con eso, la conclusión sería esta: llegar a que el material que tenemos tiene una capacidad de carga a diferentes profundidades donde vamos a desplantar la cimentación. Excelente. Entonces, ¿qué nos dice? Que en el primer sondeo a 1 metro tenemos ya una capacidad de carga bastante buena. Bastante buena. Sí, de hecho normal, algo común o algo esperado es que al metro, de un suelo bueno, es que al metro tengamos una capacidad de carga de 10 toneladas por metro cuadrado. Aquí al metro tuvimos 11.8 y 11.2, lo cual es un material de muy buena calidad. Aquí tenemos a 1.5, ya se va a 15 y a 16.50, o sea, realmente es un muy buen material. Aquí prácticamente nos pidieron primeramente se hace la mecánica de suelos. Esos son los insumos pues más bien es todo el estudio que se hace, los sondeos, y el resultado es esto. Esto es lo que obtenemos. Con eso, perdón. ¿Tú recomiendas hacer el estudio de mecánica de suelos hasta qué profundidad? Normalmente se hace un sondeo a 5 metros y el otro a los 10 metros. Ah, sí, 1 y 10. Eso es lo común. Okay. En una propiedad, depende del tamaño del terreno y de la complejidad y del tamaño de la obra que se vaya a hacer. Pero en una casa de habitación es lo común, hacer 2 sondeos dentro de la propiedad. En este caso se hizo uno afuera y uno en el patio de aquí atrás. Y eso es lo común, pues, hacer a 5 y a 10 metros. Entonces, ¿cuántos puntos crees que requiera, no sé, un terreno de 1000 metros cuadrados? Depende del proyecto, si se va a construir totalmente los 1000 metros, pues ahora sí que ahí el que hace el estudio es el que tiene la sensibilidad de recomendarte, depende de dónde estén las cargas. Pues las cargas más grandes. Críticas. Si va a ser un edificio irregular, pues él diría, mira, hay que hacer uno aquí, otro acá, a lo mejor 4 o 5... 6, si va a ser algo regular, a lo mejor con 3. Ahí prácticamente nosotros nos ponemos en manos de los especialistas, que es el que hace la mecánica de suelos, en conjunto con la ingeniería estructural. Muy bien. ¿Sale? Entonces, posteriormente a la mecánica de suelos, seguimos con el cálculo estructural. Aquí, esto es solo unas imágenes del modelo. Aquí lo interesante del cálculo estructural es que se hizo el cálculo ya de los 2 niveles. O sea, como comentaba ahorita el arquitecto, esta casa está diseñada para que se construya. En esta primera etapa, en lo que va a salir, lo que vamos a hacer nosotros es toda la planta baja y solo la segunda, una recámara en planta alta con su terraza, y todo esto pues ya sería azotea.
pero el plan a futuro de esta casa es el crecimiento de exactamente lo mismo que se ve aquí, replicarlo acá en planta alta. O sea que se tendría prácticamente lo mismo que en planta baja, lo vamos a tener en planta alta. Entonces, para eso se hizo el cálculo estructural y toda la construcción de la cimentación y de la planta baja se está haciendo con un diseño ya completo, para que si el que adquiera la casa quiere hacer la ampliación, o sea, quiere construir todo el segundo nivel, pues ya está la cimentación y la planta baja ya están diseñadas para hacerlo. O sea, ya no tendrían que meterse a reforzar nada. ¿Y qué se reforzó? Platícanos aquí en el cálculo. Bueno, primeramente la casa no tenía castillos. O sea, eran creo que 4 castillos los que hemos encontrado. Entonces nosotros... Eran valientes los albañiles hace tiempo. Todavía. Entonces aquí lo que se hizo fue, pues de acuerdo al reglamento, se reestructuró. Se colocaron cimientos donde deberían de ir cimientos, que es aquí nosotros en este caso a cada 3,5 metros máximo los colocamos en todas las intersecciones de muros. 3,5 metros en qué sentido? 3,5 metros, lo máximo que te marca el reglamento son 4 metros. Ajá. Nosotros procuramos que la mayoría sean a 3,5 metros. De separación entre castillos y castillos. Ok, correcto. Y entonces aquí tenemos, esta es la losa de entrepiso o bóveda en este caso. Aquí nosotros encontramos que en toda la casa estaba construida en 2 etapas. Del eje 4 al 7 es una bóveda de cuña, pero no tiene viga, no tiene ni vigas de concreto ni vigas de acero, son traves de concreto, ahí se alcanzan a apreciar, o sea, son como si fueran nervaduras. Ajá. O sea, es la bóveda, a mí no me había tocado verla, pero es la bóveda. Simbran las bóvedas y hacen el colado de como una nervadura, que son estas. Entonces, estas nervaduras hacen la función de lo que normalmente en una bóveda es la viga, pues, una viga o una vigueta. Entonces tiene varias nervaduras a cada... Sí, a cada metro aproximadamente. Tenemos esa, ahí se ven, pues aquí vienen de lado a lado. Y están muy bien, o sea, está muy resistente el concreto, hasta eso está bien construidas las bóvedas, están muy bien. A pesar de que la casa no tenía castillos, pero las bóvedas están buenas, están muy sanas, pues sano el concreto y también la bóveda. ¿Cómo se llama el instrumento que se utiliza para medir la resistencia del concreto? Es el... Estilómetro, esclerómetro. Esclerómetro. Sí, con eso te da una... Digo, no es muy preciso, pero sí te da una idea de cuál es la resistencia que tiene el concreto. Es muy común que en una obra necesites conectar esta caja con esta caja y hagas esto. Abras un castillo que el camino más corto. Es estructural para pasar una manguera. Nosotros nos descuidamos, venimos en la mañana y a mediodía ya estaba ranurado. ¿Cómo no? Oye, ¿qué pasó ahí? No, pues aquí estaba, ¿no? Entonces, bueno, lo que normalmente hacen es darle nada más una reparada con mortero, arena y cemento, pero no es lo correcto. O sea, lo correcto es, digo, ya pasó. Hay que abrir una cajita, hay que abrir caja bien, hay que hacer corte con disco y hay que reparar con mortero de reparación. No debería pasar, pero pasa. O sea, en cualquier obra o en la mayoría de las obras que vamos, pues pueden pasar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, no lo quisimos reparar porque quisimos también exponerlo. Es algo que pasa. Entonces, pues lo vamos a reparar de esa manera. Y aprovechando que Fester tiene un muy buen concreto, un muy buen mortero de reparación, la línea de CM200. CM200, sí, es correcto. Entonces, ahí creo que siempre es bien importante, ¿no, ingeniero? Tener los productos en la obra, sí, ¿verdad? O sea, porque si no los tienes en la obra, el albañil va a decir, pues es que nadie me dijo, y se avienta y lo enjarra con lo que sea, ¿verdad? Sí. Pero cuando tú tienes en tu obra tus morteros, tus impermeabilizantes, ya no hay excusas, ¿verdad? Ya tú le dices a tu jefe, a tu equipo, a ver, esto es para esto, es para esto, es para esto, así se aplica. Entonces, qué buena. Correcto. Qué buena. Bueno, pues que no les pase, esperemos. ¿Y si les pasa? Si les pasa, bueno, hay productos especiales para reparar. Exactamente. Y aquí, pues bueno, ya cimentación, prácticamente las zapatas grandes ya las concluimos, o sea, ya están concluidas. Aquí pusimos unas fotos de la secuencia que también lo vamos a compartir. Esta es la colocación de la plantilla, el armado del acero de refuerzo. Esa es la zapata corrida que está en la parte exterior, en el eje 8. El colado de la zapata, tenemos el muro de enrace, la dala de desplante, la impermeabilización de las dalas y pues ya la construcción del
de los muros y los refuerzos que comentábamos al principio, que son los castillos, y las dalas intermedias cuando son muros en doble altura, que eso es muy importante también. Cuando se tengan muros de doble altura, es conveniente colar, más bien es necesario, no es necesario hacer el colado de una dala intermedia. Importantísimo. Muy bien. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo nos queda? Yo creo que para tener el cierre total, unos 4 meses aproximadamente. Van rapidísimo. Sí. Bueno. Hoy recordemos que es el tercer video de la serie. El compromiso era tener ya terminadas las plantas, planta baja, planta alta. Y bueno, pues sucedió que tuvimos que modificarla por esas razones, ¿no? De que hay una necesidad en la zona por cuartos. Entonces el proyecto tuvo que tener unas modificaciones. Pues o sea, que se compra esta casa y dice, yo ya no quiero trabajar, entre comillas, ¿verdad? Porque el hospedaje, la hospitalidad también es mucho trabajo. Sí. Pero en el dado caso que dijeran, ¿sabes qué, mi amor? Juntémonos tu ahorrito, yo mi ahorrito, nos compramos la casa, le construimos los 4 cuartos arriba, cada cuarto lo rentamos a no sé cuánto el día y ya, a eso nos dedicamos. Sí, es una fuente de negocio, ¿no? Finalmente, puedes vivir aquí en la casa y aparte, pues, puedes hacer la renta de tus cuartos, ¿no? Fíjate, ahora que estuve allá en Cali, me platicaron que mucha gente hace eso. Le llaman, no me acuerdo cómo le llaman. A ver, amigos de Cali, por favor, comenten. Pero literal, hacen su casa y rentan el piso de arriba y luego le hacen otro y luego le hacen otro. Hasta 4 pisos. Y de eso viven. Entonces, creo que es un mecanismo bastante saludable. Aparte, ¿sabes? es una necesidad. En este caso, literalmente es una necesidad. Y la verdad es que también el tema de rentas y los valores de renta cada vez están subiendo más. Seguramente va a ser una práctica común cada vez más, ¿no? Sí. Yo creo que le den por ahí, jóvenes, ¿eh? Sí. Denle por ahí a su casa, contraten a un arquitecto, ¿verdad? Y remodélanla para que le puedan rentar los cuartos. Y digo, aclaro, no era la idea era hacer una casa pues remodelada, pensada para una familia, pero viendo lo que está sucediendo alrededor de la zona, bueno, tienes que aprovechar también, ¿no? La situación, te tienes que meter a lo que se está haciendo. Sí, o sea, hacer una inversión con un doble propósito. Correcto. Sí. Así se tiene que hacer todo en la vida, ¿sabes? Tener más de una razón por la cual hacer algo. Sí. Pues jóvenes, pues otra vez invitarlos, ¿verdad? Sí, y también de nuevo saludar a los chicos que ganaron en la membresía del arquitecto Cota. Los invitamos a participar porque se vienen cosas, siguen más, apenas fue el inicio de varias cosas, se vienen más proyectos, más concursos. Para que se inscriban a la membresía AA, jóvenes. Entonces, nuevo proyecto, se vienen nuevos proyectos. Se vienen cosas buenas también, se viene uno ya. Para que puedan participar. El arquitecto Cota anunciará cuáles son los requisitos para poder participar, pero sí, vienen varias cosas interesantes. Y sobre todo esto, ¿no? Que podamos hacer cosas que exijan un poquito más de lo normal. El siguiente video hablaremos de las instalaciones, el cuidado del agua. En esta casa vamos a aprovechar las lluvias, tenemos buenas precipitaciones en nuestra ciudad. Entonces queremos participar. Sí, por ahora. Pero bueno, queremos participar con eso también. Creo que les va a gustar esa parte donde la idea es poder aprovechar el agua de lluvia, filtrarla y ya les diremos cómo es el mecanismo, ¿no? Yo estoy ansioso por conocer eso. Creo que nos va a servir a mucha gente. Sí, estoy seguro. Felicidades por esa iniciativa. Jóvenes, muchísimas gracias por compartir este proyecto. Saludos a los arquitectos. ¿Siguen en contacto con los ganadores? Sí, por supuesto. Nos siguen apoyando ahí en renders, en cosas que necesitamos resolver. Y pues con toda la actitud porque saben que este proyecto, bueno, pues les puede traer también cosas muy interesantes a ellos. Va a ser un portafolio bastante interesante, ¿eh? Sí, van a tener que estar aquí el día que la casa esté concluida. Ayer en la madrugada todavía. Sí, en la madrugada. Esto te dice de su compromiso, ¿eh? Sí, muy comprometidos. Sí, son buenos chavos. Sí. Los alumnos de arquitectura avanzada son buenos chavos todos, ¿sabes? Son muy humildes, se sienten ávidos de conocimiento, ávidos de aprender, son muy sencillos. Sabes que al final lo que se necesita son las oportunidades muchas veces. Y la verdad es que si tu canal está apoyando esa parte y cada quien de nosotros podemos participar en eso,
pues creo que es lo correcto, ¿no? Poder apoyar a los que vienen empujando atrás con ideas nuevas, con cosas interesantes y darles el espacio, ¿no? Hacer sinergia, ¿verdad? Te vas dando cuenta que entre más colabores, más creces. O sea, está loquísimo eso. Y ustedes como empresarios, y a ver, la gente que nos está viendo, los chavos que nos están viendo, lo más común cuando cometemos un error es echarle la culpa a alguien o es decir una excusa. Sí. Y a ustedes como a mí no nos gusta que nos digan excusas, ¿verdad? Preferimos, no sé, yo prefiero 1000 veces que alguien me diga, Arqui, perdona, es que la regué y pero mira, lo vamos a solucionar así. Prefiero 1000 veces eso a que me digan, es que es que la ingeniera, es que el albañil, es que llovió, es que... Sí, el sentido de culpabilización, ¿no? Siempre buscamos quién va a ser el culpable, pero no pensamos que ese mismo tiempo lo podemos aprovechar para usarlo en cómo puede ser el correctivo, ¿no? Entonces, una perspectiva que ayuda como a ver los problemas de diferente manera. Una vez más, muchísimas gracias por compartir este proceso y por generar esta dinámica tan interesante que se está dando. Yo no conozco muchas universidades en donde se construya lo que se proyecta y ustedes lo están haciendo posible. Está muy interesante lo que está pasando y lo que viene, o sea, no terminamos aquí, apenas vienen muchas cosas. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Y otra cosa, pues no dejen de ver el podcast. Una sorpresa por ahí que se viene. Se viene un podcast. Si les gusta, hacemos más. Por favor, las redes sociales para que los puedan contactar. GDL Propiedades, TikTok, Instagram y Facebook. En todas estamos. Pueden ver diferentes propiedades en venta. Se abrieron las rentas. También traemos el tema de desarrollos ya. Él es el encargado de desarrollos. El ingeniero esta vez nos está apoyando aquí en esta remodelación porque está bastante buena, bastante interesante, pero él es el encargado de esa área. Entonces, si hay propiedades en aportación que les interesa revisar esa parte con nosotros, el ingeniero los va a atender. Excelente. Muchísimas gracias, equipo GDL Propiedades. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Cota Pérez, adelante.